Hagakure, Yamamoto Tsunetomo. Hacer demasiado. Según los antiguos, un samurái debe notarse por su excesiva tenacidad. Una cosa hecha con moderación puede ser juzgada insuficiente. Es necesario hacer demasiado para no cometer errores. Es el tipo de principio que no es necesario olvidar. Cuando uno ha decidido matar a alguien, incluso si la empresa parece difícil de realizar, sin duda no sirve de nada intentarlo hacer con medios desviados. El corazón puede flaquear, la ocasión puede faltar y, a fin de cuentas, todo puede fracasar. La vía del samurái es la de la acción inmediata y por ello es preferible lanzarse la cabeza primero. Una vez un hombre iba de camino para ir a escuchar los sutras en el Jizoin en Kawakami. Uno de sus pajes se emborrachó y buscó pelea con uno de los marinos. Cuando se acercaron, el paje desenvainó su sable y el marino, cogiendo una percha, lo golpeó en la cabeza. En el mismo momento, los otros marinos cogieron remos y ya iban a golpear al paje cuando el amo llegó. Hizo ver que no se daba cuenta de nada y entonces otro paje fue a expedir excusa a los marinos. Calmó a su compañero y lo acompañó hasta su casa, pero entonces se dio cuenta de que le habían robado su sable. La lección que es necesario extraer es la siguiente. En primer lugar, no haber desaprobado y sancionado al paje en el barco es una negligencia del amo. Luego, incluso si el paje había actuado sin consideración en cuanto fue golpeado en la cabeza, ya no había lugar para excusarse. El amo debería haber ido hacia el paje borracho y el marino, como si fuera a excusarse, y luego haberlos matado a los dos. Es evidente que este amo no tenía espíritu. El señor Naojige decía, el valor de un antepasado se mide por el comportamiento de sus hijos. Un hijo debe actuar de modo que honre a su antepasado y no de modo que lo deshonre. Esto es realmente la piedad filial. Cuando Nakano Shogun hizo seppuku, los miembros de su clan reunidos en casa de Oki Hyobu hicieron comentarios críticos sobre él. Hyobu les dijo, no se debe hablar mal de alguien que ha muerto y el que ha sido condenado debe despertar particularmente nuestra piedad. Es deber del samurái elogiarle, aunque solo fuera un poco. No hay duda de que dentro de 20 años se dirá que Jogen, que era un servidor fiel, estos comentarios son los de un hombre maduro. Cuando uno conoce a alguien debería captar rápidamente su carácter y reaccionar de manera adecuada para cada una. Cuando uno se encuentra con alguien a quien le gusta argumentar, es necesario enfrentarse a él y ganarlo por la superioridad de la lógica, pero sin ser demasiado severo para evitar que quede un resentimiento. Esa es a la vez algo del corazón y algo de palabras. Este consejo fue dado por un sacerdote. La condición del samurái.
Si se debiera resumir en pocas palabras la condición del samurái, yo diría que en primer lugar es devoción del cuerpo y el alma a su amo. En segundo lugar, yo diría que es necesario cultivar la inteligencia y la compasión y la valentía. La posesión de estas tres virtudes reunidas pueden parecer imposible al ser común, pero es fácil. La inteligencia no es más que saber conversar de unas cosas y otras con los demás, consiguiendo con ello una sabiduría infinita. La compasión consiste en actuar en bien de los demás, comparándose con ellos y dándose la preferencia. La valentía es saber apretar los dientes. Es suficiente hacer esto en cualquier circunstancia. Todo lo que esté más allá de estas tres virtudes no es útil conocer. En tercer lugar, en lo que concierne al aspecto exterior, es necesario cuidar su apariencia, su manera de expresarse y perfeccionarse en caligrafía. Esto no es más que un asunto corriente que es necesario mejorar con una práctica constante. En la base de todo esto, hace falta sentir en nosotros la presencia de una fuerza tranquila. Cuando ella haya realizado todo esto, será necesario aprender la historia de nuestra tierra y de sus costumbres. Luego podremos estudiar algunas artes recreativas. Ser un samurái es, a fin de cuentas, muy simple. Si miráis lo que hoy en día son de alguna utilidad, os daréis cuenta que han reunido estas tres condiciones. Los hombres valientes del pasado eran en su mayoría ruidosos. Su exuberancia era signo de fortaleza y bravura. Como yo dudaba de ello, Tsutsune-tomo me contestó: se puede comprender que su vitalidad poderosa haya hecho de ellos seres rudos y exuberantes. Hoy en día los hombres han perdido esta alegría ruidosa porque su vitalidad es menor. La savia se ha agotado, pero su carácter ha mejorado. El valor es de otro orden. Que hayan perdido en vitalidad y ganado en dulzura no significa que posean una menor pasión por la muerte. Esto no tiene nada que ver con la vitalidad. Aunque el señor Ieyasu no haya ganado jamás una batalla, la posteridad ha dicho de él. Ieyasu era un general muy valiente. Ninguno de sus samuráis murió en el campo de batalla dando la espalda al enemigo. Todos yacían con la cara vuelta hacia las filas adversarias. El fin de las cosas. Yasuda Ukiyo Haso hizo el comentario siguiente a propósito de la última copa de vino que se ofrece. Sobre el fin de las cosas es importante. Cada uno debería parecerse a esto. Cuando los invitados se van, decirle adiós con pesar es importante. Si este sentimiento está ausente, se corre el riesgo de parecer harto y todo el placer de la jornada se difumina. Se debe dar sin cesar la impresión de que uno hace algo importante. Esto es posible con un mínimo de comprensión. La situación. Uesugi Kenshin decía: yo no he sabido jamás lo que era ganar desde el principio al fin. Yo solamente he comprendido que no hay que ser jamás inferior a la situación, y esto es importante. Es molesto que un samurái no esté a la altura. Si no estuviéramos constantemente por debajo de la situación, no nos sentiríamos embarazados jamás. Deberíamos desconfiar de hablar de temas tales como el conocimiento, la moralidad, las costumbres delante de los mayores o las personas de alto rango. Es algo desagradable oír, incluso aun cuando uno acabara de ser decapitado. Todavía deberíamos ser capaces de hacer con seguridad una última cosa. Los últimos instantes de Nita Yoshida Sada lo prueban. Si hubiera tenido un espíritu débil, se habría caído en el momento exacto en que su cabeza fue cortada. Está bien. Este también ha sido recientemente el caso de Onodoken. Estos hechos revelan de la determinación. Cuando uno posee un valor marcial y determinación, incluso teniendo la cabeza cortada, no muere, siendo como un fantasma vengador.
El mundo es sueño. Que uno sea de alto linaje o de origen humilde, rico o pobre, joven o anciano, ilustrado o no, todos estamos destinados a morir. Nosotros sabemos que esto es ineludible, pero nos agarramos a las ramas diciéndonos que los otros morirán antes que nosotros, que seremos el último. La muerte siempre parece lejana. ¿Acaso no es esto una vista engañosa y fútil? ¿No es una ilusión, un sueño? No se deberían ver las cosas de una manera que nos indujeran a la negligencia. Se debería ser valiente y actuar rápidamente, ya que la muerte vendrá tarde o temprano a golpear nuestra puerta. La vergüenza y el arrepentimiento son comparables al hecho en derramar un jarro de agua. Uno de mis amigos ha resentido con pasión escuchado la confesión de aquel que le había robado su sable de gala. Cuando uno quiere repasar sus faltas, sus huellas desaparecen rápidamente. Una persona de poco conocimiento se da aires de sabio. Es una cuestión de inexperiencia. Cuando se domina bien algo, no se destaca nuestro comportamiento. Una persona así es educada. Fanatismo. El monje Keijo cuenta que el señor Haki había dicho un día que la virtud marcial por excelencia era el fanatismo. He constatado que esto coincidía con mi propia convicción y desde entonces soy cada vez más extremado en mi fanatismo. Cuando hice la siguiente pregunta, ¿qué es lo que no debe hacer un samurái que está al servicio de un daimyo? Me fue contestado, un samurái no debe ni beber demasiado ni estar demasiado seguro de sí mismo, ni de darse a la lujuria. En periodo de dificultad, estas debilidades solo tienen pocas ocasiones de ser satisfechas. Así solo tienen consecuencias limitadas. Pero cuando los tiempos mejoran, la vida se vuelve más fácil. Entonces estos tres defectos se vuelven susceptibles de tener consecuencias nefastas. Examinad de cerca la carrera de personas que conocéis. En cuanto empiezan a palpar el triunfo, se vuelven arrogantes, sin medida. Se entregan a un lujo imperdonable. Es bueno enfrentarse con dificultades en la juventud, porque el que no ha sufrido jamás no ha templado plenamente su carácter. Un samurái que se desanima o abandona frente a las pruebas no es de ninguna utilidad. Resolución. En un último análisis, la única cosa que cuenta es la resolución del momento. Un samurái toma una decisión tras otra y el conjunto llena toda su vida. Una vez que ha comprendido esta regla fundamental, ya no tiene que manifestar jamás impaciencia ni buscar otra cosa que el momento presente. Su existencia fluye naturalmente, se concentra en sus decisiones. Sin embargo, las personas tienen tendencia a olvidar esta regla de conducta. Aprender a conformarse a sus decisiones sin desviarse no puede realizarse sin alcanzar una cierta edad. Incluso cuando uno ha alcanzado la iluminación y si el interesado no tiene plenamente conciencia de ello, su determinación está siempre presente. Si alguien lleva a término, aunque solo sea una resolución, dado pues revela así un gesto de lealtad, será raramente perturbado. Pues revela así un gesto de lealtad respecto a su fe. La nostalgia del pasado. No podemos cambiar nuestra época. En cuanto las condiciones de vida se degradan regularmente, es prueba de que uno ha penetrado en la fase última del destino. En efecto, no se puede estar constantemente en primavera o en verano, tampoco se puede disfrutar permanentemente. Por ello es obrar en vano, empeñarse en cambiar la naturaleza de los momentos actuales para reencontrar los felices días del siglo pasado. El error de los que cultivan la nostalgia del pasado viene de que no captan esta idea, pero los que solo tienen consideración por el momento presente y afectan detestar el pasado parecen ser muy superficiales. Si
Se debe enseñar a los jóvenes samuráis las virtudes marciales de manera que cada uno de ellos esté convencido de ser el guerrero más bravo de Japón. Paralelamente, los jóvenes samuráis deben evaluar cotidianamente sus progresos con respecto a la vía y deshacerse lo más rápidamente posible de sus imperfecciones. Este examen cotidiano es la condición para alcanzar la meta buscada. Marionetas. Mientras yo iba reflexionando al caminar, se me ocurrió que los seres humanos son unas extraordinarias e inteligentes marionetas articuladas. Aunque estén suspendidos por hilos, pueden saltar, caminar, hablar. Cuán magníficamente están concebidos. Pero de aquí al próximo festival budista pueden morir y venirnos a visitar bajo forma de espíritus. Qué existencia más vana. La gente siempre parece olvidarlo. Cuando el agua sube. Existe un proverbio que reza: cuando el agua sube, el barco también. En otras palabras, frente a las dificultades, las facultades se agudizan. Es cierto que los hombres valientes cultivan seriamente sus talentos. Cuando las dificultades con las que están enfrentados son importantes, es un error imperdonable dejarse abatir por las dificultades. Ahora es la hora. El maestro Hocho dijo un día a su yerno Gomoyo esta máxima: ahora es la hora y la hora es ahora. Tenemos tendencia a pensar que la vida cotidiana difiere de un momento de crisis. Así, cuando el momento de actuar llega, no estamos nunca listos. Si nos convocan para hablar con el daimyo o somos enviados a una misión, no encontramos palabras para expresarnos. Estas actitudes indican que continuamente diferenciamos entre el tiempo, en el sentido amplio, y el momento presente. Comprender la expresión "la hora es ahora" significa prepararse constantemente para un suceso imprevisto. Un samurái debe siempre estar dispuesto a expresarse claramente en público, a ser convocado frente al daimyo o incluso a entrevistarse con personalidades oficiales, aún con el mismo shogun en persona. Poco importa que esto ocurra o no. Uno debe estar dispuesto permanentemente. Esta disponibilidad para actuar es el método a aplicar para llevar a cabo todas nuestras acciones, tanto las artes militares como los deberes cívicos. Si los dioses ignoran mis rezos debido a que he sido mancillado por la sangre del enemigo, no puedo hacer nada sino es continuar mis actos de devoción sin preocuparme de la mancha. Incluso aunque los dioses no aman las manchas de sangre, yo tengo mi propia manera de ver las cosas. No me olvido jamás de mi hora cotidiana de oración. E incluso si en el campo de batalla me salpica la sangre o tropiezo en los cadáveres que yacen a mis pies, tengo confianza en la eficacia de mis rezos dedicados a los dioses para alcanzar el éxito militar o asegurarme una larga vida. Fugacidad. La vida humana solo dura un instante. Es necesario tener la fuerza de vivirla haciendo lo que más nos gusta. En este mundo fugaz, como un sueño, vivir en el sufrimiento no haciendo más que cosas que nos disgustan es una pura locura. Sin embargo, este principio mal entendido puede ser nocivo. Por ello he decidido no enseñarlo a los jóvenes. Adoro dormir. En contestación a la situación actual del mundo, pienso que lo mejor que puedo hacer es volver a dormir a mi casa. Ocurre a menudo que un hombre que goza de grandes capacidades de juicio y es consciente de su valor se vuelve cada vez más arrogante. Es difícil conocer realmente sus cualidades, pero todavía es más difícil admitir sus cualidades. Es el maestro Zen Kaion quien ha hecho esas reflexiones. Dignidad y sinceridad. La dignidad de un ser se mide por la impresión exterior que da. Hay dignidad en el esfuerzo y la asiduidad, en la serenidad y la discreción. Hay dignidad en la observación de las reglas y en la rectitud. También hay dignidad para apretar los dientes
y mantener los ojos abiertos. Todas estas actitudes son visibles desde el exterior. Lo que es capital es actuar siempre con dignidad y sinceridad. Kazuma Nakano ha dicho, es un signo de mezquindad y falta de gusto utilizar un juego de tazas ya gastado para la ceremonia del té. Los utensilios nuevos no son más convenientes. Algunas personas pueden pensar que más vale emplear utensilios ya gastados debido al carácter de su origen. Estas dos concepciones son igualmente erróneas. Los objetos antiguos han sido empleados por personas ciertamente modestas, pero su gran antigüedad les confiere una cierta nobleza. Los utensilios viejos han dado prueba de su calidad en las manos de gente de alto rango. Es por haber sido usadas por su propietario que ha acrecentado su valor. Uno puede tener un razonamiento semejante sobre el deber del samurái. Un hombre de origen modesto que logra cierto renombre y alcanza una posición social elevada está dotado manifiestamente de cualidades sobresalientes. Sin embargo, habrá gente que siempre encontrará desagradable codearse con un hombre de genealogía dudosa, que rehúsa siempre considerar como un oficial superior al que no era hasta ahora más que un simple soldado. Fundamentalmente, un hombre que ha descollado del montón solo ha podido hacerlo debido a que poseía más habilidad y mérito que los que están colocados inicialmente en un escalón elevado. Por ello debemos siempre testimoniarles un mayor respeto. Cuando uno busca algo esencial que realizar, hay que saberse mantener lejos del señor de un feudo, de las personalidades oficiales y de los consejeros. Cuando uno pasa el tiempo girando en torno a superiores y está suspendido de sus labios, se hace difícil llevar a cabo los proyectos. Es una máxima que no ha de ser olvidada. Está mal murmurar, sin embargo, tampoco es mejor alabar a alguien en todo momento. Un samurái debe conocer su talla, observar la disciplina sin distraerse y hablar lo menos posible. Un hombre valeroso debe permanecer impávido y jamás dar la impresión de estar desbordado. Solo las personas insignificantes, cuyo carácter se revela agresivo, buscan la fama a cualquier precio y chocan con todos los que frecuentan. En un debate o una discusión algunas veces hay que saber perder pronto para hacerlo con elegancia. Del mismo modo, si en la lucha suma para ganar a cualquier precio, uno se pone a hacer trampa, se vuelve peor que un vencido y es al mismo tiempo derrotado y carente de elegancia. El orgullo. Alguien dijo un día, hay dos tipos de orgullo, el interno y el externo. Un samurái que no posee los dos es de una utilidad dudosa. El orgullo puede ser comparado con la hoja de un sable. Debe afilarse y luego volverse a colocar en la vaina. De vez en cuando es desenvainada y sostenida y limpiada para volver a envainar. Si el sable de un samurái siempre está desenvainado, si está siempre levantado, la gente le temerá y le será difícil tener amigos. Si por el contrario no lo saca jamás de su vaina, la hoja se enmohecerá y la gente ya no temerá al que lo lleva. Intuición súbita. Deberían escucharse con respeto la gratitud, las palabras de un hombre de gran experiencia, incluso si habla de cosas que ya sabemos. Ocurre a veces que después de haber oído 10 o 20 veces la misma cosa uno tenga la intuición súbita y que esta intuición trascienda la significación habitual. Hay una tendencia a mirar desde lo alto a la gente anciana y a no tomar en serio sus comentarios. Pero deberíamos hacer lo contrario, acordándonos que han tenido el beneficio de una larga y real experiencia. Nuestra opinión. Como ya he subrayado en mis reflexiones locas, un manual de comportamiento del samurái redactado para mi yerno con enojo, el non plus ultra del servicio de un samurái es saber expresar con inteligencia su propia opinión.
como los hombres cualificados, el feudo, que son los consejeros experimentados del daimyo. Cuando uno ha comprendido esto, poco importa lo que uno piensa o lo que pase, pero nadie lo ha comprendido hasta ahora. Hay pocas personas cuya inteligencia sea suficiente para conformarse a este principio. Algunos más preocupados de su avance personal usan de la adulación y de la salamería para mejorar su situación. Tales personas solo alimentan bajas ambiciones y no podrán alcanzar el nivel de hombre de estado experimentado. Algunos más calculadores todavía que estos últimos no ven ningún interés en volverse buenos samuráis y pasan el tiempo deleitándose con los ensayos sobre la pereza o la poesía de Saigo. Sin embargo, desde mi punto de vista, Kenko y Sagyo no son más que cobardes, y es porque eran incapaces de asumir las funciones de samurái, que tratan con desdén estos problemas, prevaleciéndose del título de religiosos retirados del mundo. Aún hoy en día, si bien yo pienso que es bueno para estos bonzos y las personas ancianas consagrarse a esta literatura, es preferible para la que tenga la ambición de ser un verdadero samurái, que aunque acaparado por su combate para penetrar en el mundo, se esfuerce en servir perfecta y lealmente a su amo, incluso si para conseguirlo tiene que estar hundido en el seno del infierno. Longevidad. Cuando el señor Naoshige pasó por un lugar llamado Shiriki, se le dijo: por aquí vive un hombre anciano cuya edad supera los 90 años. Este hombre es tan afortunado que deberías deteneros para saludarle. Naoshige escuchó y contestó: ¿quién puede ser más desgraciado que este hombre? ¿Cuántos hijos y nietos ha visto ya desaparecer? ¿Dónde se encuentra su suerte? No se detuvo para saludar al anciano. Relajación. Me han contado que el señor Naoshige había dicho un día: hay un momento en el que todo el mundo está alegre y amistoso, y es el momento en donde uno se relaja. Sin embargo, también hay cosas que uno lamenta siempre después de haberlos hecho o dicho. Confusión. Durante una cacería en un lugar llamado Shiroishi, el amo Katsushige mató a un enorme jabalí. Todos lo rodeaban mirándolo por la bestia extraordinaria que acababa de abatir. De repente, el jabalí, dejado por muerto, se levantó y cargó. Los miembros del cortejo del amo, sorprendidos, se asustaron y huyeron. En aquel momento, Matabei Nabeshima, rápido como el rayo, disparó sobre el jabalí y lo alcanzó. El amo Katsushige se cubrió el rostro con su manga y exclamó: el aire está lleno de polvo. Evidentemente hizo este gesto para evitar ver la confusión de aduladores. Un hombre, Yogo Naritomi, dijo un día: la verdadera victoria significa la derrota de tu amigo. Ganar a tu aliado significa alcanzar la victoria sobre ti mismo. Es la victoria del espíritu sobre el cuerpo. Un samurái tiene el deber cotidiano a cultivar su espíritu y de ejercitar su cuerpo de tal manera que ninguno entre 1000 aliados pueda alcanzarlo. Sin esto será ciertamente incapaz de derrotar a un enemigo. Un método secreto. Cuando vayáis a salir para una misión importante, antes de hacerlo, colocad saliva sobre los lóbulos de vuestras orejas. Respirad profundamente, tirad, romped un objeto entre vuestras manos. Es un método secreto. Del mismo modo, si sentís que la sangre se os sube a la cabeza, colocad saliva sobre vuestros lóbulos de la oreja y os sentiréis mejor inmediatamente. Se considera siempre como algo natural la cualificación y la competencia de un samurái, cualquiera que sea la manera extraordinaria en que se realicen sus hazañas. Si sus resultados son semejantes a los de los contemporáneos, se considera que es de poca valía. En cambio, si una persona despreocupada cualquiera realiza algo de manera ligeramente superior al promedio, será alabado grandemente. Las palabras.
La mejor actitud respecto a las palabras es no usarlas. Si pensáis que podéis pasar sin usarlas, no habéis lo que debe ser dicho, debería serlo siempre de la manera más concisa, lógica y clara posible. Una cantidad sorprendente de personas se ridiculiza hablando sin reflexionar y se desconsideran otro tanto. Lealtad a la muerte. La absoluta lealtad respecto de la muerte debe ser puesta en práctica todos los días. Debemos comenzar cada amanecer meditando tranquilamente, pensando en el último momento e imaginando las diferentes maneras de morir. Muerto por una flecha, por un cañonazo, atravesado por un sable, sumergido por las olas, saltando en un incendio, golpeado por un rayo, aplastado por un terremoto, cayéndonos desde un risco, víctima de una enfermedad o súbitamente. Debemos comenzar la jornada pensando en la muerte. Como decía un anciano, cuando abandonáis vuestro tejado, entráis en el reino de los muertos. Cuando abandonáis vuestro umbral, encontraréis al enemigo. Esta sentencia no preconiza la prudencia, sino la firme resolución de morir. Los pequeños fallos. Si os lanzáis a una empresa, no os preocupéis de los problemas de poca importancia. No es grave que un samurái se manifieste egoísta de tiempo en tiempo, si por lo demás es perfectamente leal y devoto a su amo. Si es bravo y generoso por regla general, de hecho es más bien malo ser siempre perfecto en todas las cosas, porque entonces se tiene tendencia a olvidar que podemos cometer errores. Un hombre que se lanza a la aventura no puede cometer fallos. En efecto, ¿qué importancia tiene un hombre que cultiva el honor y la integridad cometer un fallo mínimo? Cuando Nabeshima Tadanao tenía solo 15 años, un criado de las cocinas cometió una mala acción y uno de los guardias quiso matarlo. Pero lo que ocurrió es que al final fue el criado quien lo mató. Los ancianos del clan reclamaron su muerte argumentando que aquel hombre se había salido de su posición y que había vertido la sangre de su adversario. Tadanao, al oír esto, dijo: ¿qué es la cosa más condenable, salir de su rango o apartarse de la vía del samurái? Los ancianos no supieron qué contestar. Entonces Tadanao dijo: he leído que cuando el delito no es verdaderamente evidente, el castigo debe ser ligero. Arrestadlo por un tiempo. Cuando llegó al 10º se dio cuenta que era joven y fuerte y dijo: estoy cansado, perdona la vida de este hombre. Aquel hombre fue indultado. Cuando el señor Takanobu estaba en el campo de batalla de Bungo, un mensajero del campo adversario vino a traerle un regalo, sake y comida. Takanobu iba a hacer el reparto cuando sus hombres se lo impidieron, diciendo: los regalos del enemigo están verosimilmente envenenados. General, no deberías ni siquiera tocarlos. Takanobu los escuchó y dijo: incluso si la comida está envenenada, ¿en qué puede cambiar el destino? Haced venir al mensajero. Bebió 3 grandes copas, ofreció una a aquel, le dio su respuesta y lo mandó de vuelta a su campamento. Hierba de cobardía. Cuando la caída del castillo Arima el día 28 de la vecindad de la ciudadela, Mitsuse le contestó: tengo dolores de vientre y no puedo dar un paso más. He enviado a mis hombres al asalto, os ruego que toméis el mando. Este hecho fue repetido por su testigo. Se juzgó que era cobarde y fue condenado a hacerse seppuku. Ya hace mucho tiempo los dolores abdominales eran llamados hierba de cobardía. Vienen sin avisar e inmovilizan al hombre. Nakamo Uemonosuke Taki fue matado el 12º día del 8º mes del año Eiroku durante la guerra entre los señores Goto e Hirai de Zuko, en la isla de Kawashima, en la región de Kishima. Antes de ir hacia las líneas enemigas, abrazó a su hijo Shichibu,
sobrenombrado más tarde Jinemon, en el jardín y le dijo: cuando seas mayor consigue el honor por la vía del samurái. Desde entonces, incluso cuando los hijos de su familia eran muy jóvenes, Yamamoto Shinemon los reunía y les decía: creced y sed guerreros valerosos, sed diligentes hacia vuestro Señor. Y añadía: es bueno murmurar estas cosas a sus oídos, incluso si son demasiado jóvenes para comprender. Cuando Shaei Kiyoshi, hijo legítimo de Ogawa Toshihiko, murió, era muy joven. Entre los samuráis hubo un hombre que fue al templo corriendo a hacerse seppuku. Así era la ocasión. Cuando Taku Nagato no Kami Yayusori murió, Koga Yatemon dijo que al no haber podido devolver a su amo todos los beneficios que le había dado, iba a hacerse seppuku. Kenshin Uesugi hizo un día el comentario siguiente: yo no conozco recetas para asegurar la victoria, lo que yo sé es que hay que asir toda ocasión y no dejarla escapar jamás. Este comentario no carece de interés. Dominar a sus aliados. Lo que es llamado vencer es, en primer lugar, dominar a sus aliados. Decía Narutomi Hyogo: dominar a sus aliados es dominarse, y dominarse es controlar rigurosamente el cuerpo. Si uno encuentra en una situación comparable a un hombre rodeado de 10.000 aliados, ninguno de los cuales le seguiría, si no se ha sabido previamente dominar el espíritu y el cuerpo, uno no puede vencer a su enemigo. Cuando la rebelión de Shibamara, aunque su armadura se había quedado en el campamento, Shugo Echigen no Kami Tanenao se lanzó a la batalla vestido solamente con un hakama y una blusa haori. Se dice que fue encontrado vestido así. Cuando tuvo lugar el ataque al castillo de Shibamara, Tasaki Geki revistió una armadura espléndidamente vistosa. El señor Katsuhige se vio contrariado por ello, y desde entonces cada vez que notaba algo excesivo decía: es la misma cosa que la armadura de Geki. Teniendo en cuenta esta anécdota, las armaduras y los equipos militares demasiado vistosos pueden ser considerados como señales de debilidad y de falta de fuerza. Revelan la verdadera naturaleza del que los lleva. Cuando Nabejima Iken no Kami Tadano murió, el samurái Esoe Kinbei tomó sus restos mortales y los hizo consagrar en el monte Koya. Luego se retiró a un lugar apartado, esculpió una estatua de su amo y otra representándole a él, haciendo una reverencia ante su amo. A raíz del primer aniversario de la muerte de Tadanao, volvió a su casa y se hizo seppuku. La estatua fue trasladada más tarde del monte Koya a Koenji. El señor Mitsuhige tenía una guardia personal, un samurái llamado Oishi Kosuge. Cuando el señor iba a otra residencia de Edo, Kosuge tenía la costumbre de dar vueltas constantemente por sus apartamentos. Cuando consideraba que una zona era peligrosa, desarrollaba allí una estera y pasaba la noche velando. Si llovía, tenía por abrigo solamente un gran sombrero de bambú y un vestido aceitado protegido de esta manera. Permanecía de pie y vigilaba el lugar a pesar de la lluvia que lo calaba. Hasta que murió no faltó una sola noche a esta regla de prudencia. A la edad de 5 años, a petición de Jinemon, su padre, Yamamoto Kichisaemon, mató a un perro con un sable. A la edad de 15 años tuvo que ejecutar del mismo modo a un criminal. Era la costumbre de la época. Es así como el señor Katsushige, todavía muy joven, mandado por el señor Katsushige, todavía muy joven, mandado por el señor Naojige, ejecutó a más de 10 condenados sucesivamente. Esta práctica era muy corriente en las clases altas desde hacía mucho tiempo, pero ahora ni siquiera los hijos de las clases inferiores proceden a este tipo de ejecución, y ello es una negligencia grave.
Decir que se puede vivir sin haber tenido el mérito de matar a un condenado, pues se trata de un crimen, de una vileza, de una mancilla, no es más que una excusa. Más bien deberíamos pensar que son los que tienen una débil virtud marcial, los que cuidan de no mancharse las manos. Si uno sondea la mente de los que consideran desagradables estas prácticas, se da cuenta que no es más que una excusa. Más bien deberíamos pensar que son los que tienen una débil virtud marcial los que cuidan de no mancharse las manos. Si uno sondea la mente de los que consideran desagradables estas prácticas, se da cuenta que buscan excusa, que invocan la razón, pues es demasiado sensible para hacerlo. Sin embargo, Naoshige lo había ordenado porque era una práctica conveniente. El año pasado fui a un lugar de ejecuciones llamado Kase para comprobar la firmeza de mi mano y he encontrado que era una buena cosa. Me encontré muy bien. Pensar que es impresionante es señal de cobardía. Vencer la enfermedad. Las enfermedades y cosas semejantes se vuelven graves debido a nuestros propios sentimientos. Yo nací cuando mi padre tenía 71 años y por eso yo era un chico enfermizo. Pero debido a que tenía el deseo de ser útil incluso a una edad avanzada, probé la suerte cuando llegó el momento y desde entonces nunca he estado enfermo. Me he abstenido de sexo y he empleado cauterios de moxa. Estos son cosas que indiscutiblemente tienen efecto. Hay un proverbio que dice que incluso aunque uno queme un mamushi 7 veces, retornará a su forma original. Esto es mi gran esperanza. Siempre he estado con una idea, ser capaz de realizar el deseo de mi corazón, el cual es renacer 7 veces como miembro de mi clan. Yamamoto Jim Emon dice que lo mejor para un samurái es tener buenos seguidores. Los asuntos militares no son asuntos de una persona sola, por más eficaz que intente ser. Dinero es una cosa que uno puede pedir prestado de la gente, pero un hombre bueno no es algo que aparezca repentinamente. Uno debe mantener a un hombre amablemente y bien desde el principio. Y tener seguidores significa no alimentarse solo uno mismo. Si se divide lo que tiene y alimenta incluso a la gente de menor categoría, será capaz de guardar hombres buenos. Valentía. Se dice que al final de cada reunión de su clan, Oki Iobu decía, los jóvenes deben esforzarse en aumentar siempre su determinación y su valentía. Esto solo podrá hacerse cuando la valentía esté enraizada en el corazón. Cuando el sable está roto hay que atacar con las manos. Cuando las manos están amputadas hay que servirse de los hombros. Cuando los hombros están cortados hay que morder el cuello de 10 o hasta de 15 enemigos. Esto es realmente valentía. Homosexualidad. Esto fue un comentario de Nakano Shikibu. Cuando uno es joven puede ser avergonzado toda su vida por actos homosexuales. No comprenderlo es peligroso. Debido a que nadie informa a los jóvenes sobre este tema, voy a dar unas indicaciones. Se debe entender que una mujer es fiel a un solo hombre. Sus sentimientos van a una sola persona de por vida. Si ello no es así, es lo mismo que sodomía o prostitución. Es una vergüenza para un guerrero. Yara Saikaku ha escrito esta famosa sentencia que dice: un adolescente sin un amante adulto es como una mujer sin marido. Ese tipo de persona es ridícula. Un joven tiene que someter a prueba a un adulto por lo menos 5 años y está seguro de las intenciones de esta persona. Puede también pedir relaciones. Una persona ligera no entrará profundamente en relación y luego abandonará a su amante. Si uno puede asistir y entregar su vida el uno al otro, entonces su naturaleza podrá ser averiguada. Pues si uno de los dos no es honesto, el otro tiene que decir que hay obstáculo en la relación y apartarse con firmeza. Si el primero pregunta qué obstáculo hay, el otro tiene que decir que no se lo dirá en su vida. Si el primero insiste, uno tiene que enfadarse y si continúa apretando, entonces hay que matarlo.
De ello se sigue que el hombre adulto tiene que descubrir los motivos del joven a la manera descrita. Si el joven se puede entregar a él mismo y estar en esa situación por 5 o 6 años, entonces será de confianza. Ante todo, no se tiene que dividir un camino en dos. Hay que esforzarse a seguir la vía del samurái. Oshino Ryotetsu fue el progenitor de la homosexualidad de nuestra provincia y a pesar de que tuvo numerosos seguidores, instruyó a cada uno de ellos individualmente. Edayo y Saburo Semon fue un hombre que comprendió el fundamento de la homosexualidad. Un día, cuando acompañaba a su amo a Edo, Ryotetsu, que comprendió el fundamento de la homosexualidad, preguntó a Saburo Semon: ¿qué es lo que has comprendido de la homosexualidad? Saburo Semon contestó: es algo agradable y desagradable al mismo tiempo. Ryotetsu estuvo contento por esta respuesta y dijo: habéis reflexionado largo tiempo y con esfuerzo para contestar de esta manera. Unos años después, una persona preguntó a Saburo Semon el sentido de esta respuesta. Contestó: entregar su vida por otro es el principio básico de la homosexualidad. Si esto no es así, es motivo de vergüenza. Sin embargo, luego ya no habéis abandonado nada por entregaros a vuestro amo. Por ello se dice que es algo simultáneamente agradable y desagradable. En la 12ª sección del capítulo 50 del Ryokan Kyo figura la siguiente anécdota. En la provincia de Hisen vivía un hombre originario de Taku. Tenía la viruela, pero quiso, a pesar de esto, reunirse con las fuerzas que salían para asaltar el castillo de Shimaba. Sus parientes intentaron disuadirlo. Con una enfermedad tan grave, incluso si llegas allí no servirás para nada. Estaré satisfecho incluso si muero en el camino. Mi maestro me ha acogido a su generosa bondad. ¿Cómo podría yo ahora serle de alguna utilidad? Fue hacia las filas enemigas, era invierno, y a pesar del frío no cuidó de su salud. No se vistió más de lo acostumbrado y no abandonó su armadura. No tomó remedios contra su enfermedad, pero acabó por restablecerse. Ocurrió pues lo contrario de lo que se esperaba. No fue necesario estar a la infección. Cuando el señor Suzuki Shoso conoció esto, dijo: ¿acaso no es purificarse el sacrificar así su vida? Un hombre que entrega su vida en nombre de la rectitud no tiene necesidad de invocar el dios de la viruela. Todos los dioses del cielo los protegen. Hace unos años, cuando hubo una recitación de sutras en el Shizon de Kawakami, 5 o 6 hombres de Konyamachi y de los alrededores de Tashiro se fueron a descansar y en el camino de vuelta decidieron tomar unas copas. Un samurái de la casa de Kizuka, Kyusanemon, rehusó la proposición de sus compañeros y se volvió para su casa antes de la caída de la noche. Durante esa noche sus compañeros quedaron envueltos en una pelea y mataron a varias personas. El samurái de Kyusaemon lo supo durante la noche y fue inmediatamente a hablar con sus compañeros. Escuchó su versión y dijo: supongo que vais a hacer un informe. Os ruego que debido a que este combate nos concierne a todos, yo haré frente a la muerte con todos vosotros. Tal es mi deseo más profundo. De hecho, si yo dijera a mi amo que he vuelto más pronto, no me creería. Kyusaemon es un hombre severo. Incluso si los investigadores me disculpan, me hará ejecutar delante de sus ojos por cobardía y será lamentable que yo muriera con mala reputación. Morir por morir lo prefiero por haber matado a alguien. Si no aceptáis, me clavo el sable en el vientre ahora mismo. No teniendo lección, aceptaron. Cuando se hizo la investigación, las verdaderas circunstancias fueron descubiertas y se supo que el samurái había vuelto pronto a su casa. Los investigadores quedaron muy impresionados y lo homenajearon. Solo han contado los grandes rasgos de esta historia. Lo estudiaré en detalle luego. Nabeshima Aki no Kami estaba comiendo cuando llegó un visitante y tuvo que dejar su plato tal cual. Poco después, uno de sus servidores se sentó delante de la bandeja y comenzó a comerse el pescado frito. Justo en ese momento llegó el señor Aki y sorprendió al sirviente, que escapó atemorizado. El señor Aki gritó: hace falta una mentalidad de esclavo para comer en el plato empezado por otra persona. Se volvió a sentar y acabó su plato. Esta historia fue relatada por Shinemon. Se cuenta que este servidor fue uno de los que se suicidó cuando murió su amo.
Ichigushin era un pequeño servidor a las órdenes del señor Takanobu, debido a un desacuerdo que tuvo respecto a la lucha, mató con su sable a 7 u 8 hombres y fue condenado a hacerse seppuku. Cuando el señor Takanobu lo supo, usó su clemencia y dijo: nuestra nación conoce ahora una época tumultuosa. Los hombres bizarros son de una gran importancia y este hombre parece tener una gran bizarría. Por ello, cuando tuvieron lugar los combates a lo largo del río Uti, el señor Takanobu se llevó a Ichigushin con él. Aquel alcanzó una gloria sin igual al precipitarse a la vanguardia enemiga y diezmarla a cada carga. En la batalla de Tagaki, Ichigushin se adentró tanto en las filas enemigas que el señor Takanobu, preso de remordimientos, tuvo que llamarlo de vuelta. Desgraciadamente su vanguardia no pudo avanzar y solo fue echándose él mismo en la batalla que no pudo coger el brazo de Ichigushin. Su cabeza tenía numerosas heridas que había cuidado aplicando hojas sostenidas con una fina servilleta. Cuando Fukuchi Rokuremon abandonó el castillo, el palanquín de una dama que parecía ser de alto rango pasó delante de la mansión del señor Tabu, y el hombre de guardia hizo las salutaciones con esmero. Sin embargo, un portador de la alabarda que acompañaba el palanquín lo interpeló y dijo: «¿No te has inclinado lo suficiente?», y lo golpeó con el puño de la alabarda. El guardia tocó su cabeza y notó que sangraba. Se levantó y dijo: «Habéis cometido una acción degradante cuando yo he sido cortés. Es una desgracia», y mató al portador de la alabarda de un solo tajo con su sable. El palanquín continuó su camino. Rokuremon levantó la lanza y dijo: «Envainad vuestro sable, está prohibido desenvainar el sable en el recinto del castillo». El hombre contestó: «Lo que acaba de ocurrir era inevitable, y las circunstancias han sido las que han dictado mi conducta. Os habréis probablemente dado cuenta de ello. Deseo volver a envainar, pero me es difícil hacerlo, dado el tono de vuestra voz. Estaré contento de contestar a vuestro desafío». Rokuremon bajó inmediatamente su lanza y dijo: «Sois razonable. Yo me llamo Fukuchi Rokuremon. Testificaré de vuestra conducta ha sido ejemplar. Mas aún os sostendré a riesgo de mi propia vida. Ahora os ruego que envainéis vuestro sable». «Con sumo placer», dijo el guardia, y envainó. Dijo servir a Taku Nagato no Kami Yayusori. Por esto Rokuremon lo acompañó y relató los hechos. Sin embargo, sabiendo que la dama del palanquín era la esposa de un noble, el señor Nagato le ordenó hacerse seppuku. Rokuremon dijo entonces: «He dado mi palabra de samurái. Si este hombre es culpable, voy a cometer seppuku yo primero». Se cuenta que esta historia terminó sin otras consecuencias. Un grupo de hombres se había reunido un día en la plaza de la ciudadela interior del castillo, cuando alguien dijo a Uchida Shonemon: «Se dice que enseñáis el arte del sable, pero si se os juzga por vuestro comportamiento cotidiano, debéis carecer de pulcritud. Si se os pidiera ser asistente de un seppuku, tengo la impresión de que en vez de cortar la base del cuello, cortarías la coronilla». Shonemon replicó: «Tal caso no es cierto. Dibuja un pequeño punto con tinta en la base de tu cuello y te voy a mostrar cómo puedo cortarlo sin errar ni el espesor de un cabello». Camino de Tokaido, Nagayama, Rosaemon se detuvo en Hamatsu. Cuando pasaba delante de un albergue en medio, se aproximó a su palanquín y dijo: «Soy un ronin de Echigo. No tengo dinero y estoy en dificultades. Los dos somos bushi. Os ruego que me ayudéis». Rosaemon se enfadó y dijo: «Es insultante decir que los dos somos bushi. En vuestro lugar ya me hubiera clavado el sable en el vientre en vez de continuar errando, exponiendo vuestra vergüenza. Cortaos ahora mismo el estómago». Se dice que el mendigo se alejó. En el curso de un seppuku ritual, el asistente cortó la cabeza, teniendo cuidado de dejar un pequeño trozo de carne, de manera que la cabeza no quedara separada completamente del tronco. Un observador oficial declaró: «No se ha acabado». El Kaishaku, furioso, cogió la cabeza, cortó el trozo de carne, levantó la cabeza a la altura de sus ojos y dijo: «Mirad». Fue bastante impresionante. Era una historia del señor Tsukomon.
Antaño ocurría que la cabeza volara. Se dijo entonces que más valía dejar un pequeño trozo de carne que impidiera a la cabeza ser proyectada sobre los oficiales. Ahora la costumbre es cortar completamente la cabeza. Un hombre que había cortado 50 cabezas dijo un día: algunas veces el tronco de un cuerpo cuya cabeza habéis cortado no os deja indiferente. Para los 3 primeros no notáis nada. Al cuarto o quinto ya empezáis a sentir algo. Como este punto es de una extrema importancia, si os decidís a cortar cabezas, tenéis que hacerlo sin cometer ningún error. Cuando el señor Nabeshima Tsunashige era niño, Iwamura Kuranosuke fue el encargado de cuidar de él. Un día Kuranosuke, viendo que se habían colocado monedas de oro delante del joven Tsunashige, preguntó al servidor: ¿por qué razón está aquí estas monedas? El servidor contestó: el amo acababa de saber que le habían hecho un regalo y como no lo había visto todavía, yo se lo he traído. Kuranosuke criticó fuertemente al servidor y dijo: colocar tales objetos delante de una persona importante es de mal gusto. Cuidad de que no estén jamás delante del Hijo del Señor. Los servidores deben ser vigilantes. Otra vez el señor Tsunashige, que tenía entonces 20 años, se dirigió a la hacienda de Naeskiyama para divertirse. Cuando el cortejo llegaba cerca de la hacienda, pidió un bastón para caminar. El encargado de la guardia de sus sandalias, Miura Shibusaemon, le fabricó uno con un palo. Kuranosuke lo vio, se apoderó rápidamente del bastón y reprendió ásperamente a Shibusaemon. ¿Acaso deseas que nuestro joven amo se vuelva blando? Darle este bastón, incluso si lo reclama, a una negligencia, es una negligencia. Shibusaemon fue ascendido más tarde al rango de Takiyari y Tsunetomo lo aprendió directamente de él. Cuando Sagara Kyuma fue ascendido al rango de primera ordenanza, dijo a Nabeshima Heisemon: por una razón que yo ignoro, el amo me concede cada vez más confianza y acaba de nombrarme para un puesto elevado. No teniendo personalmente ningún servidor, me temo que mis asuntos padezcan por ello. Es por eso que os pido el favor de que me deis a vuestro servidor Akase Shibusaemon. Heisemon lo escuchó y contestó: acepto y es un honor para mí que os hayáis fijado en mi servidor. Cuando comunicó a Shibusaemon la noticia, este dijo: pienso que mi deber es llevar personalmente mi respuesta al señor Kyuma. Fue a su casa y tuvo una entrevista con él. Pienso que es un gran honor haber sido tanteado para ser vuestro servidor, pero un samurái no sabría cambiar de amo. Tenéis un rango elevado, estaría colmado si me volviera vuestro servidor, pero al mismo tiempo sería un deshonor. Heisemon es un rango menor, la vida es difícil para él, vivimos de sopa de arroz barato, sin embargo es muy dulce. Os ruego que toméis todo esto en cuenta. Kyuma quedó muy impresionado por esta actitud. Nakano Shinemon acostumbraba a decir: un hombre que solo sirve a su señor, si es tratado con bondad, no es un samurái. El que lo sirve cuando es duro y irracional, este es un samurái. Debéis impregnaros de este principio. Fin. Yamamoto Tsunetomo. Bien, final del Hagakure. Un libro interesante, polémico. Había que tener en cuenta su historicidad, como dije desde un principio, pero con unos conceptos sobre la existencia bastante buenos que a mí que me interesaron siempre, más habiendo leído a Mishima. Me era necesario tener conocimiento sobre este libro y me parece que si alguien se aboca a leerlo, a Mishima y a estudiarlo, este libro es fundamental.
Y también como es necesario discernir sobre este libro las cuestiones en las que uno puede estar de acuerdo, como en las que no, como en todo libro, con todo autor o con toda idea o con toda ideología, es necesario hacer un discernimiento. Cosa que paradójicamente esta ideología del samurái permite y no permite por momentos, ¿no? Por momentos sí, llama a la meditación y por momentos hace del samurái una existencia dedicada al servilismo, de una manera taxativa, como prácticamente estas últimas, las últimas partes de la lectura del libro son todas brevísimas, que no brevísimas anécdotas, brevísimas anécdotas que tratan de, de ejemplificar cuáles son los valores éticos y morales que tiene que tener un samurái para seguir la constantemente y el fin del libro en sí, de la vía del samurái, el camino ético existencial que tiene que seguir el samurái. Por momentos muy hermético, muy cerrado y por momentos con, con grandes aciertos contemplativos sobre el estar, el existir. Pero bueno, ya lo vengo desarrollando hace rato el libro. Así que nada, pero mis comentarios son líneas de pensamiento que quiero tener después de ciertas lecturas, así que lo ideal es escucharlo o leerlo al libro, como siempre digo, y sacar las propias conclusiones al respecto. Pero sí, es un libro interesantísimo. Y obviamente, como todo libro, es para una segunda, tercera, cuarta relectura. Como por ejemplo, no sé, puede ser un Platón con Sócrates, con sus discursos y esas cosas. Hay que hacerles unas cuantas relecturas, no es una sola vez o una sola leída, para que el concepto vaya quedando, ¿no? Porque hay muchas cosas que en una leída tienen que volverse a sentir todos los matices de eso. Así que bueno, pero hasta acá con el Hagakure, seguiré con Mishima después y con algún otro japonés también, obviamente que me quedo colgado como Kawagata, que me quedo colgado, o Kobo Abe, que también. Así que bueno, pero faltan leer otras cosas también, muchísimas, así que bueno, hasta acá.